Gloria a Dios, amados hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta noche por enviarnos a tu Hijo, Ramiro Aguirre. Te suplicamos, Padre, que derrame bendición abundante sobre ese miembro, ministro tuyo, Señor. Gracias te damos, Padre, porque lo tenemos aquí con nosotros. Haz de él que sea alguien semejante a ti, mi Señor, y que pueda amarnos con ese amor que amas tú, Señor. Enseñarnos con ese amor que tú nos enseñas también, Señor. Y que podamos tener siempre el gozo de tener a ese embajador que tú nos has enviado, Señor. A nosotros danos oídos espirituales, Señor, para escuchar y deleitar y saborear esa palabra, pero sobre todo para hacer la vida, Señor, en nuestras vidas. Padre amado, te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quedamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, buenas noches. Gusto en saludarles y siempre deseando lo mejor para cada uno de ustedes y sus familias, ¿verdad? Perdón que salí corriendo casi en el último segundo de ese día. No me han caído mensajes porque otras veces ya a las 6:45 me están diciendo, padre, conéctese, pero ahora no. Pero aquí estamos, gracias a Dios. Entonces, vamos a comenzar a platicar un poco acerca de este precioso sacramento, ¿verdad? Que poco a poco vamos a ir descubriendo la maravilla de su misterio, que es a lo que estamos invitados en este día, ¿verdad? Entonces, veamos. Hoy sí, volumen, me faltaba. Listo. Voy a ver. Sí. Sure. ¿Sí se logra ver la imagen? Sí. Ok. Sí, padre. Muchísimas gracias. Bueno, el misterio de la Eucaristía, misterio de fe y de amor. Creo que nosotros hay creo que de los sacramentos más amplios que podemos tener donde platicar es este sacramento. Lógicamente está la parte vivencial propiamente que vamos a ver si la logramos desarrollar en la próxima clase, porque sí me interesa evacuar muchísima información que de repente nos queda ahí como que perdidita en el aire. Eso por una parte. Segundo, quizás comenzaría como siempre, ¿verdad? Hoy no voy a hacer examen, pero sí pregunto, ¿alguien de ustedes tuvo dificultad en entender de lo que habíamos dejado al principio? No solo el documento, sino la parte del catecismo de la Iglesia Católica. Hay unos numerales que sí tienen un poquito más de densidad que otros, pero no sé si algunos tendrán dudas, y si hay dudas, me gustaría que me las fuesen dejando, ¿verdad? Para ir contestándolas poco a poco, ¿verdad? Primero, ¿qué es la Eucaristía? En el catecismo vamos a encontrar más que definiciones, todo un bello concepto a lo largo de muchos numerales, desde el 1322 hasta el 1419. Pero ahí hago un esbozo de concepto que es muy, muy sencillo, pero que a la vez lleva su grado de densidad, ¿verdad? Incluso partiendo del concepto de Eucaristía, ¿verdad?
es el sacrificio mismo del cuerpo y de la sangre del Señor Jesús. ¿Verdad? Aquí es tener bien claro, porque también es parte del concepto el memorial, ¿verdad? El memorial para muchas personas piensan de que es solo traer el recuerdo a nivel histórico de lo que antes se celebraba y que ahora seguimos haciendo eso. Ese es un mal concepto de memorial, el que nosotros acuñamos o que la gran mayoría piensa de que es ese memorial. Literalmente, aquí lo confirma, ¿verdad? Es el mismísimo sacrificio que estamos no solo recordando, estamos haciendo vida en ese momento que nosotros vamos a ese sacramento, no solo del cuerpo y la sangre del Señor, sino a encontrarnos literalmente con Jesús, que Él instituyó para perpetuar en los siglos hasta su segunda venida el sacrificio de la cruz. Un único sacrificio que seguimos perpetuando nosotros, un único sacrificio que lleva por trasfondo el amor total de Dios y de Jesús para con cada uno de nosotros. Confiando así, dice la iglesia, el memorial de su muerte y resurrección. Si nos quedamos en el concepto solo de antigüedad, incluso seguimos acuñando hoy en día muchos, ya ni siquiera llevamos la cuenta, ¿verdad? Si no decimos hace más de 2000 años, ya nos quedamos con ese, que es muy válido, digo yo, es muy válido recordar a nivel histórico, porque hasta eso es precioso el nivel de nuestro sacramento, que tiene su parte histórica, pero también tiene su parte mística. Entonces, en ese sentido, Dios nos invita a recordar que en la Eucaristía hacemos vivencial ese momento de sacrificio de Jesús por la muerte, por amarnos a cada uno de nosotros. Incluso por eso, de una manera simpática, puse esa fotografía. Esta fotografía es tomada de las misiones de nosotros de allá de Alta Verapaz, ¿verdad? La Eucaristía literalmente a la intemperie, ¿verdad? Y sigue siendo tan válida como la Eucaristía que nosotros recibimos, y bueno, en el caso de ustedes, ¿verdad? Ahí en la iglesia que la gran mayoría de ustedes conocen, Don Rúa, ese majestuoso templo, pues la misma validez tiene que hacerla al aire libre con estas personas indígenas que tenemos en Guatemala, ¿verdad? Confiamos así, dice en la iglesia, el memorial de su muerte, no solo al sacerdote. Eso también es algo muy fundamental que la Eucaristía nos pide, es cierto, nosotros como sacerdotes tenemos una función especial, pero por encima de eso también, ya lo vamos a ir viendo más adelante, de que está confiado a toda la iglesia, al que todos y cada uno de los que nos presentamos a la Eucaristía, hacemos vivencial ese momento de sacrificio. Además, dice, es un signo de unidad. Ya aquí hay un primer parámetro también, ¿verdad? Y que nos debe cuestionar a nosotros hoy en día, y creo que ese es el propósito también de este día, porque es un sacramento que, digámoslo, lo estamos viviendo, aquellos que lo estamos viviendo día con día, ¿verdad? O cada domingo o cada 3 días, no sé, el tiempo que cada uno se ha puesto para con Dios, nos debe de cuestionar mucho este concepto de que la Eucaristía es signo de unidad. Preguntémonos, muchas veces entramos a la iglesia como que solo yo me voy a encontrar con Jesús, y el que está a la par mía no lo conozco, igual no me interesa conocerlo. Así entré y así voy a salir. Vengo con Jesús y punto. Cuando el sacramento nos lleva a ese encuentro de unidad, no le vamos a pedir la dirección a todas las personas que están en la Eucaristía, ¿verdad? Pero por lo menos un gesto de unidad que se da. Bueno, hoy en día en pandemia hemos cambiado mucho la modalidad, que estamos separados, pero por cuestión de virus. Pero antes hay algunos que ni siquiera nos gusta darnos la mano, ¿verdad? O saludar así de lejitos, o ni siquiera volteamos a ver. Ya eso nos debe de cuestionar cuando le ponemos el concepto, que es muy válido y es muy preciso, que es un signo de unidad, vínculo de caridad, y sobre todo ese banquete de Pascua, ese Jesús resucitado,
pero muerto previo por amor, en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia, la gracia de unidad se da en este sacramento y se nos da una prenda de vida eterna. Cuando estamos hablando de prenda de vida eterna, es ese Cristo que se hace presente en nuestra vida por medio de ese pan eucarístico y que nos lleva a que nosotros lo atesoremos por el tiempo que sea. Lógicamente lo ideal es que sea durante toda nuestra vida, pero algunos nos quedamos con el concepto de Eucaristía como solo esa hora que dedico y que me estimula a hacer otras cosas, pero jalar el concepto de Eucaristía para toda mi vivencia en mi actuar diario, algunos lo dejamos, ¿verdad? Entonces, por eso me gustaba acuñar este concepto de Eucaristía que está dentro del catecismo. Unos puntos introductorios. La Eucaristía es el sacramento de sacramentos. ¿Por qué? El más importante de todos, ya que contiene la gracia de Dios, como los otros sacramentos, porque me podría decir ahorita, padre, entonces los demás no tienen la gracia de Dios. Cada uno de los sacramentos tiene la gracia de Dios. Pero en este sacramento está el autor de esa gracia, que es Jesucristo nuestro Señor. Por eso es el culmen, porque además de la gracia, viene el dueño de la gracia. Ahí ya con ese concepto que también podemos manejar de ahora en adelante es para decir nosotros tiene que estar por encima de todo. Lógicamente también los sacramentos que hemos visto anteriormente, el bautismo, la confirmación, son momentos de gracia para con nosotros. Yo siempre le digo a las personas, la gracia de Dios en un concepto sencillo es literalmente estar tomado de la mano de Dios, convertirnos en ese Dios. ¿Cómo nos convertimos en Dios? En actuar como Dios, a sentir como Dios, a hablar como Dios. ¿Cómo hablaba él? No sé, padre. Bueno, les cuento que Jesucristo era Dios, sigue siendo Dios y él es el mejor ejemplo. Entonces, estamos invitados a formar parte de ese ejemplo y a repetirlo. Entonces, el autor de la gracia en el caso de la Eucaristía es mucho más pleno, porque ahí está el autor y está por consiguiente la gracia como en todos los sacramentos. Lo sabemos no por los sentidos, ¿verdad? No el sentido de que me paro, me siento, me hinco y vuelvo a hacer ese ritual. Esos son adicionales, dice el Señor, pero lo sabemos no solo por el sentir, sino por la fe que nos lleva a reconocer en todo ese sacramento, no solo en el cuerpo y la sangre de Cristo, la plenitud del sacramento, porque hasta eso vamos a ir descubriendo. Algunos le dan el valor a las diferentes etapas de ese sacramento precioso que es la Eucaristía. Algunos sí, es muy válido, no lo niego, pero sí me gustaría corregir. Algunos se quedan con solo el hecho de la palabra, otros se quedan solo con la parte litúrgica, la liturgia eucarística, ¿verdad? Otros solo con la comunión, la comunidad con Jesús y mi persona. Cuando dice Jesús que es todo desde principio a fin, ¿verdad? Lo sabemos no por los sentidos, sino por la fe, que se apoya en el testimonio de Dios. Y eso lo encontramos en Lucas 22:19, donde menciona a Jesús, ¿verdad? Y lo voy a leer de esta porque esa es una cita bíblica de otra Biblia, pero ahora me prestaron la de Jerusalén y dice la de Jerusalén, ¿verdad? Institución de la Eucaristía. Ya ahí es para que nosotros reconozcamos que no es un invento, ¿verdad? Pero esa institución requiere el reconocimiento de cada uno de nosotros en plenitud. Dice, tomó luego pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo, este es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en recuerdo mío. Y entonces podríamos decir palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor. Si la misma palabra me está diciendo que recuerdo, pero estamos acuñando siempre de que nuestro recuerdo no es como a nivel histórico, sino que es a nivel vivencial. Ese recuerdo lo hago yo y soy partícipe de aquello que sucedió
hace muchos años atrás, yo en este sacramento lo estoy haciendo vida. Por consiguiente, tendría que estar en la mejor de la disponibilidad para vivir absolutamente todo, ¿verdad? Haced esto en memoria mía. La Eucaristía, dice, es fuente y cumbre de toda la vida cristiana. Yo, y les comento, ¿verdad? Con todo el cariño del mundo, me pasaba esto al principio cuando estaba en la comunidad, ¿verdad? Cuando venimos de retiro hacemos y deshacemos y yo era parte de eso, así deshacía, ¿verdad? Pero cuando llegaba el domingo, ay, es el día del Señor, pero es el día del descanso porque trabajo y hago muchas cosas y eh, no voy a la Eucaristía. Ouch. Ahí ya hay una falta grave porque de ahí de la Eucaristía es donde derivamos absolutamente todo nuestro acontecer y todo nuestro actuar cristiano. Desde ahí debe de nacer, ¿verdad? Porque como bien lo decimos al principio, ¿verdad? Estamos con Jesucristo mismo en ese sacramento, con el dueño de toda la existencia. Entonces, ¿cómo no voy a ir a encontrarme con el dueño de mi vida, literalmente? Y por eso dice, es fuente y cumbre de toda vida cristiana, participando del sacrificio eucarístico. Ya aquí también nos deja tela que cortar para que también nosotros analicemos, ¿verdad? Participando del sacrificio eucarístico. ¿Cuál es el sacrificio eucarístico? El pan y el vino. Ay, padre, qué dolor, porque aquí vamos a tocar temas más adelante que es sensible, ¿verdad? Cuando no estamos en la capacidad, ¿verdad? Y es muy difícil reconocer. Incluso por eso también el acuñar este precioso sacramento el día de ahora es para que también nosotros tengamos la oportunidad de preguntarnos cómo voy a participar yo ahora, de ahora en adelante, cómo voy a participar. ¿Sigo participando igual con la misma fe o sigo participando con mayor fe o sigo participando con mayor fe y con todos los elementos que requieren de una participación plena, plena y activa, ¿verdad? Los fieles lo ofrecen a Dios la víctima divina y se ofrecen a sí mismo juntamente con ella. La Lumen Gentium número 11 es lo que trata de decirnos eso. Debemos participar, pero ¿cómo es nuestra participación? E incluso, dice Dios, estamos en la capacidad para evaluarnos nosotros, cada uno de nosotros, en qué momento es más favorable para ti esa participación. Dios te regala todo el tiempo, porque Él es el dueño del tiempo, te lo regala. Bueno, pero entonces dice, también tú debes organizarte para encontrarte con Dios en la mejor de las disponibilidades. Yo le digo, la oportunidad, bueno, mi familia me enseñó a crecer en diferentes horarios y yo decía, bueno, ¿y por qué nunca aterrizamos en un solo horario? Sino que ahí cuando se da, bueno, eso me creó también una conciencia para mi persona decidir en qué momento de mi día que Dios me regala con su tiempo, yo estoy en las mejores condiciones para encontrarme con Él. En mi caso, ¿verdad? En mi caso, yo siempre decidí la mañana. Y hoy creo que, bueno, no sé si estará por ahí mi familia y sabrán que no les miento, ¿verdad? Y cuando iba a la Eucaristía, la mejor hora del domingo, 5:30 de la mañana, allá en Don Rúa. Está loco, decía mi familia. Si es domingo, es día del Señor, es día del descanso. Cada quien tenía su horario, pero en esa misma decisión se meten otros elementos que nos dejan que ese ofrecimiento muchas veces se diluye. Y es donde dice la Lumen Gentium que tenemos que ofrecer a Dios la víctima divina y nos ofrecemos a nosotros mismos juntamente con Él. O sea, no vamos solo a encontrarnos, sino que nos vamos también a ofrecernos. Es una doble vertiente preciosa que ahí está la parte también del misterio de la Eucaristía. No solo vamos a encontrarnos con alguien que se entregó por nosotros, sino también parte de nuestra vida y de nuestro ser va a encontrarse como ese darnos, ¿verdad? Ya con eso es la conciencia de cómo voy a darme
cómo me estoy preparando y en qué momento de mi día estoy a pleno darme, ¿verdad? Y yo lo pongo como ejemplo de hoy en día. Y me voy con los benditos celulares, ¿verdad? Hay veces que estamos platicando, y yo lo he hecho también. Estoy platicando con alguien y plin, suena el timbre del mensajito y digo que estoy hablando con la persona, pero ya mi mente está en el blink o en mi vibrar del teléfono y sí, le sigo hablando, le sigo sonriendo a la persona, pero ya no estoy pleno. Literalmente ya no iba esa plenitud hacia la persona, sino que ya está dividida en otro elemento que es normal, pero dice el Señor, no es lo mejor de darnos, y en el caso de la Eucaristía es llevarnos plenamente, y por eso también nosotros insistimos previo en el sacramento, ¿verdad? El tener la conciencia de que vas a encontrarte con Dios, no vas a encontrarte, bueno, adicional te vas a encontrar con tu comunidad, pero te vas a encontrar literalmente con Dios, y es por eso que tú mismo vas como la mejor ofrenda, en la mejor de la disponibilidad. La Eucaristía es el corazón de la iglesia, fuente y cumbre de toda la vida cristiana. La Sagrada Eucaristía contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo. Hoy me decían, por cierto, vamos terminando la Eucaristía, ¿verdad? Y mucha gente decía, pero realmente está Jesús ahí. Bueno, a lo largo de la historia hemos encontrado, y creo que eso va a ser un tema adicional ahora, ¿verdad? En cuanto a las vivencias de estos milagros eucarísticos. Hay muchos milagros eucarísticos que, que confirman que literalmente en este sacramento nos encontramos con Jesús en forma de cuerpo y sangre. Y por eso la Sagrada Eucaristía tiene todo un bien espiritual para nosotros. Y si vamos con esa intención, buscamos también el hecho de reconocer dónde está ese bien espiritual. El bien espiritual va a estar durante todo, ¿verdad? Yo podría ponerles el ejemplo, ¿verdad? Y muchas veces yo sé que como seres humanos hay veces que vamos cansados, vamos angustiados. Bueno, me acaba de caer una mamá que me dice, yo me quiero confesar, padre. Bueno, ya había terminado la misa y me dice, yo me quiero confesar porque estaba angustiada. Y bueno, y entonces la angustia, ¿dónde quedó? ¿Ante el altar o vivió toda la misa angustiada? Porque si vivió toda la misa angustiada, ya ahí hay un errorcito, le digo yo, que hay que mejorar. Sí, perdón, y fue parte de su confesión, ¿verdad? Le pidió perdón a Dios más adelante acerca de no estar pleno, porque incluso hasta eso, ¿verdad? Y eh, es muchas personas saben de que con solo el hecho de que no vas en plenitud, totalmente dispuesto a encontrarte con Dios, ya es una falta. ¿Por qué no decirlo? Es parte de ese pecado, ¿verdad? Y incluso otro ejemplo que tengo también precioso, no sé si mi hermana, yo creo que no va a estar por ahí, pero sí me pasó eso, ¿verdad? Y yo se los contaba, más de alguna vez les decía, qué difícil es cuando nos confesamos dos seguidos y tenemos la gran confianza, y me recuerdo que a mi hermana no le dieron la absolución porque no había ido a la Eucaristía. Yo dije, ¿cómo no le van a dar la absolución si es un pecadito no ir a la Eucaristía? Cualquiera no va, pero realmente tenemos la conciencia de por qué razón no vamos. Es porque no encontramos a Cristo mismo. O sea, uno dice, y por eso acuñé este concepto, ¿verdad? Fuente y cumbre de toda nuestra vida. No hay otra más, no hay cosa más grande que la Eucaristía, porque te encuentras con Jesús y de repente dices, no, hoy no me nació encontrarme con Jesús. ¿Con quién te nace encontrarte si Él es el dueño de nuestra vida? Dice también, esa es la razón de que los demás sacramentos, como también todos los ministerios eclesiales y las obras de apostolado, están unidos a la Eucaristía y a ella se ordenan. Mira, esto está sacado de Presbyterorum Ordinis número 5. Todo lo que hacemos como cristianos tiene que estar ordenado partiendo de ese encuentro con Jesús.
porque Él es el que nos va a dar claridad, Él es el que nos da, por medio de ese sacramento, nos da iluminación, nos da paz, nos ordena el tiempo. Eso es lo que encontramos también dentro de la Eucaristía. Y es por eso que toda nuestra actividad tiene que estar incluida nuestra Eucaristía. Y creo que en ese sentido también tenemos nosotros muy buena participación. Y ahí sí les digo, ¿verdad? Como comunidad, no fuésemos nada si tuviéramos solo la asamblea. Solo la asamblea de los lunes, la de los sábados, la de los domingos, no sería nada si no tuviéramos Eucaristía, ¿verdad? Siempre es importante meter en ese orden de nuestro crecimiento, poner ese encuentro con Jesús, Eucaristía, todos los días que se pueda, en especial los domingos, ¿verdad? Los diversos nombres de este sacramento. Aquí creo que ya muchos tenemos tela que cortar, pero vamos a refrescar, ¿verdad? La riqueza inagotable de la Eucaristía se expresa mediante los distintos nombres que recibe o que se le llama, ¿verdad? Primero, la Eucaristía, que significa acción de gracias. Nosotros vamos ahí y bajo estos conceptos también vamos acuñando lo que literalmente vamos a hacer o que estamos llamados a hacer dentro de este precioso sacramento. Primero, el concepto de Eucaristía, acción de gracias. ¿Por qué le vamos a dar gracias a Dios? Bueno, es muy fácil la respuesta, por todo, pero algunos ni le damos gracias cuando sí me saqué la lotería, le doy gracias a Dios porque pasé un examen, le doy gracias a Dios porque tengo un trabajo, pero a muchos nos cuesta de repente, por ejemplo, darle gracias a Dios porque perdí un ser querido, le doy gracias a Dios porque estoy al borde de la muerte, le doy gracias a Dios por medio de encontrarme en el sacramento porque no tengo trabajo. Cosas así, muchas veces las dejamos. Cuando dice Dios, estábamos bajo ese concepto de encuentro, de acción de gracias con Dios, llamados a ser agradecidos por todo lo que nos pasa, en una manera misteriosa, muchas veces también en la parte muy humana, ¿verdad? Porque queremos conocer todo, que todo nuestro caminar en nuestra vida ya lo queremos saber y muchas veces no se va a poder. Otro concepto, banquete del Señor. Porque Cristo lo instituyó el Jueves Santo en la última cena. Ese gran banquete, ¿verdad? Pero dice Dios, no nos quedemos en el concepto nomás solo de banquete enorme. O sea, el banquete es lo majestuoso de eso que vamos a vivir, de eso que vamos a vivir ese momento. Ese gran banquete no es sinónimo de comilona, ¿verdad? Porque a nosotros se nos viene en la mente una gran comilona, que algo que me va a satisfacer en cuanto a forma. Sí, me satisface en cuanto al hecho de sentirme pleno de esta celebración, de este sacramento, que este sacramento me llene totalmente, en todos los sentidos. A eso se llama el hecho de el ser un banquete, más que el concepto que normalmente nosotros acuñamos como comida. Es un banquete. Yo me recuerdo un ejemplo que tuve así gracioso, fue cuando la cena de pan y vino, ¿verdad? ¿Quién era el sacerdote que lo hacía? Se me ha olvidado ahorita el nombre. Bueno, famosa que era la cena de pan y vino ahí en El Salvador. Y yo dije, bueno, pues, si pago buena plata, voy a comer bien, ¿verdad? Y que resultó que la cena de pan y vino es literal, la cena de pan y vino, ¿verdad? Un pancito y un vino. Y muchos dicen, voy a pagar tanta plata para solo obtener esto. Está por encima de eso. De igual manera, el banquete estamos llamados a reconocer que nos vamos a encontrar con la mejor de las comidas, con el mejor de los anfitriones, con el mejor de los demás que están alrededor. Son los mejores porque nos encontramos bajo una figura que es nuestro Salvador. Santo sacrificio, otro concepto, porque actualiza el único sacrificio de Cristo en la cruz. Ya no lo vuelve a hacer como lo habíamos dicho en los otros sacramentos, ya no se vuelve a hacer ese sacrificio de sangre y del cuerpo en cuanto a muerte de Jesús, sino que se actualiza esa vivencia de que Jesús tuvo de sacrificar su vida por amor a cada uno de nosotros. De igual manera, tenemos otro concepto que es la comunión,
porque nos unimos al mismo Cristo, recibiendo su cuerpo y su sangre común unión, ¿verdad? Él nos ama tanto que decide unirse a nosotros y compartir su cuerpo, ser parte de ese cuerpo para que nosotros de igual manera vayamos con Él y que actuemos de la manera en que Él lo hace. Esa es la comunión, sentirnos que estamos recibiendo al Dios mismo en nuestra vida para salir a dar a otros lo que es su presencia. Finalmente, la misa o Santa Misa, porque cuando este concepto tiene mucha antigüedad y va relacionada con el término latín, ¿verdad? Porque cuando se pedía antes en las misas latinas a los fieles al terminar la liturgia, se les invitaba y se les decía, se les enviaba fuera de ella y le decía, ite misa est, que dicen, pueden irse, la misa terminada. Entonces, mucha gente acuñó este concepto, pero de acuerdo a los biblistas, no es el mejor de los conceptos. Se ha dejado por el respeto de la tradición, pero en realidad ellos dicen que es no es el mejor de los conceptos. Los anteriores sí, tanto Eucaristía como banquete, el Santo Sacrificio, comunión, pero la misa es más que todo un concepto que se acuñó por no saber el idioma, el significado de eso, ¿verdad? Para que cumplan la voluntad de Dios en su vida ordinaria. Y eso también es clave, ¿verdad? Hoy en día estamos invitados bajo este sacramento a encontrar la voluntad de Dios todo el día. ¿En donde no solo en la iglesia, eso es muy fácil. La iglesia se supone que por eso está creado ese ambiente, ¿verdad? Para encontrarnos de la mejor manera. Pero lo mejor de lo mejor es llevar de esa celebración lo mejor para mi estudio, para mi hogar, para mi trabajo, para todo lugar, es llevar eso, mi vida ordinaria. La institución de la Eucaristía. Eso creo que ya vamos recordando, ¿verdad? Pero igual lo volvemos a refrescar. Jesucristo instituye la Eucaristía el Jueves Santo en la última cena. Ya lo había leído, ¿verdad? En San Lucas. Y ahí deja muy en claro Jesús, ¿verdad? Que estamos invitados todas las veces. Bueno, ahí aparece una figura como que están medio aburridos en la imagen que lo he hecho. Muchas veces pareciera de que sí, bueno, vamos a hacer otra vez lo mismo. No, no, no. Eso era un sacrificio muy antiguo y que había ya una tradición, pero que ahora Jesús dice, tomando este gesto, lo quiere revitalizar con su presencia y con su vivencia de sacrificio. Ya antes lo había anunciado a los discípulos en Cafarnaúm, ¿verdad? Que les daría de comer su cuerpo y su sangre. Y algunos se extrañaron en ese entonces, pero era como ir haciendo esa previa catequesis de saber dejarles este precioso memorial. También había ido preparando la fe de los suyos con argumentos en aquel entonces incontestables, ¿verdad? Por ejemplo, no saber de dónde cambiar el milagro en las bodas de Caná, convertir el agua en vino. Ya aquí iba anunciando de que tanto un signo tan sensible que se comparte también con el bautismo, que es el agua, ahora con el don y el milagro que él proporciona de su vida misma, hacer el cambio a vino. De igual manera, esa multiplicación de los panes. Cada uno de esos gestos nos iban amarrando en aquel entonces a sus discípulos para ir reconociendo a lo que iba a seguir más adelante, que era esa celebración del sacrificio que había dado él por cada uno de nosotros, de ese sacrificio que hizo por amor. Así también, al oír en la última cena, esto es mi cuerpo, que lo dice en Lucas 22:19, tendría la firme persuasión de que era, como decía, igual que el agua se había convertido en vino por su palabra omnipotente, y los panecillos crecieron hasta saciar a la gran multitud. Era algo incomprensible. Incluso hoy en día para nosotros seguirá siendo incomprensible. Nosotros siempre nos lo dicen, ¿verdad? Nuestros biblistas. Si vamos a hacer el análisis químico, vamos a obtener lo mismo.
pero hay un misterio de fe en el cual nosotros confiamos en su presencia, incluso ni siquiera en nuestra presencia como sacerdotes, sino que en la presencia de Cristo mismo, porque lo hacemos en nombre de Él. Eso lo voy a explicarle en la otra clase, ya un poco más desglosada de todo ese proceso eucarístico que tenemos, ¿verdad? Para ir viendo por qué hacemos cada uno de los gestos que se viven en este sacramento. Pero ya desde el principio Jesús iba dando, como les digo, esa catequesis para que viéramos primero el hecho de la capacidad de su persona de amarnos a cada uno de nosotros, y segundo, el hecho de saber dejar los elementos, como era el agua convertida en vino y el pan convertido en su cuerpo. La celebración litúrgica de la Eucaristía, ¿verdad? Los apóstoles reciben un encargo del Señor: hacer esto en memoria mía. Ya aquí nos está diciendo Jesús, bueno, yo me tengo que partir, pero les dejo este gesto para que lo sigan haciendo, no como un simple recuerdo, sino como haciéndose cada uno de ustedes partícipe de ese momento. Algunos podrían decir, bueno, decir que no es lo mismo la persona de Jesús. Bueno, nosotros tenemos las imágenes hoy en día que nos dicen Jesús, un Jesús, yo siempre le digo, un Jesús simpático, un Jesús muy buen mozo, digámoslo así. Bueno, nosotros como sacerdotes no todos somos buenos mozos, ¿verdad? Algunos somos algo feitos, pero hacemos el intento. Pero la figura de Jesús no es solo la parte externa, sino todo lo que está haciendo su persona en ese momento, cuando estaba haciendo cada uno de esos gestos por amor y por sobre todo hacer que los demás comprendieran del sacrificio de amor que estaba haciendo él. No es un solo recordatorio, sino es actualizar real el memorial. Y vuelvo a dejar claro esto de memorial, no es solo la memoria histórica, traer de la historia a lo largo de los tiempos hasta acá. No, es el traer la vida misma de Jesús, recordar su muerte, pero sobre todo el paso que va a seguir más adelante, que es la resurrección, y de la intercesión junto al Padre que se realiza en la Eucaristía. Porque otro elemento también que nosotros lo clarificamos mucho es que a cada momento de la Eucaristía, literalmente ustedes no lo están celebrando con un sacerdote, lo están celebrando con Cristo mismo en nuestra persona. Y nosotros siempre decimos, es Cristo mismo. Hay veces nos equivocamos, súpete iglesia, le digo yo, pero encontramos en la persona de Jesús esa invitación siempre constante, siempre llena de amor para cada uno de nosotros. Desde mediados del siglo II y según el relato del mártir Justino, tenemos atestiguadas las grandes líneas del desarrollo de la celebración eucarística, que han permanecido invariables hasta nuestros días. Algo han ido variando en el hecho de clarificar más aún esa vivencia, ¿verdad? Lógicamente hay algunos que si se quisieran quedar con las primeras celebraciones. Lógicamente hay rituales que por el pasar del tiempo se han ido mejorando, pero hay algunas personas que quisieran, por ejemplo, no sé si dentro de alguno de los alumnos aquí hay alguno que quiera seguir. Yo aquí ya tengo varios feligreses que quieren regresar al latín, ¿verdad? Que tienen sus gestos, tienen sus signos muy, muy propios, pero que también otros se hicieron por tradición. No le encontramos el verdadero sentido de la celebración. Primero, ¿por qué? Porque la parte idiomática nos limitó. La parte de la vivencia visual que teníamos frente a frente también cada uno, ¿verdad? Pero en ese sentido, algunos dicen que toda esta tradición se ha ido reformulando. Lógicamente, algunos viendo esa reformulación del rito propiamente, de la parte litúrgica, de la celebración de este sacramento, quieren hacer de que ese cambio se siga dando cuando ya hay elementos que dicen estos tienen que ser.
¿verdad? Claves y fundamentales. Renovación, ¿verdad? De la Eucaristía, esa renovación que se tiene. Jesucristo ofreció a Dios Padre el sacrificio de su propia vida, muriendo en la cruz. Hay un sacrificio de por medio en la celebración eucarística. Segundo, pero aunque el valor del sacrificio de Cristo en la cruz fue infinito y único, el Señor quiso que se perpetuara, se hiciera presente. Ahí es la clave, hacerse presente para aplicar los méritos de redención de aquel entonces, hoy en nuestro día. Redimirnos a cada uno de nosotros, el volvernos esa dignidad de ser hijos de Dios, encontrándonos con su Hijo Jesucristo. Jesucristo instituyó la misa no para perpetuar una cena, ¿verdad? Como, repitámosla, no hay problema, sino es el sacrificio propiamente de la cruz. Sí, bajo un concepto celebrativo que aquel entonces ya se acuñaba, el hecho de encontrarse con un grupo que te reconoce como tu amigo, como alguien que sí te va a prestar atención. Eso es parte de la cena, pero por encima es recordar el perpetuar ese sacrificio de amor en la cruz. Así la misa renueva incruentamente ese sacrificio mismo del Calvario. Porque si no, si volviéramos por medio de la misa, hacer esa renovación cruenta, tendríamos que hacer los rituales que otras religiones hacen, ¿verdad? El nuevamente hacerlo por sangre, porque Jesús dio la última vez con sangre. Ahora hacemos esto incruento sin derramamiento de sangre, y por eso es renovar. La misa renueva incruenta sin sacrificio de sangre, ¿verdad? El mismo Calvario. Y la Eucaristía es igualmente ese sacrificio de la iglesia, pues siendo la iglesia cuerpo de Cristo, participa de la ofrenda de su cabeza. Jesús se ofrece como primicia, como cabeza de la iglesia. Por consiguiente, también nosotros estamos no obligados, diría yo, sino que estamos invitados a participar de esa ofrenda. ¿Cómo yo me doy? A partir de la vivencia de ese sacramento, al exterior de la celebración como tal, del sacramento como tal. ¿Cómo me doy en ofrenda a aquello? Ya que Jesús se vino a dar por nosotros, yo también, ¿cómo me voy a ir a dar terminada este sacramento? Entre la misa y el sacrificio de la cruz hay identidad esencial y diferencias accidentales. Algunas, ¿verdad? El sacerdote es el mismo. Bueno, yo no tengo barba, ¿verdad? No tengo el pelo largo como Jesús. Pero Cristo, que en el Calvario se ofreció, él solo, mientras que en la misa lo hace por medio del sacerdote. Por eso incluso nosotros ocupamos la casulla. La casulla es ese signo de en persona de Cristo. Ya adelante o adentro interior va la estola, que también tiene su significado de dar, de tener la fuerza de Dios, no nuestra fuerza. Y la casulla es parte de ese signo, el ofrecernos, pero en nombre de Dios. Lo hace Cristo como sacerdote, por medio de nuestro, ¿verdad? La víctima es la misma también, Cristo, que en el sacrificio de la cruz se inmoló de manera cruenta, mientras que en la misa lo hacemos de modo incruento, sin derramamiento, ya se los había dicho anteriormente, sin derramamiento de sangre. Es un memorial incruento. En la cruz, Cristo nos rescató del pecado y ganó para nosotros los méritos de la salvación. En la misa, de igual manera, se nos aplican los méritos de Jesucristo, que Él ganó y nos lo cede a nosotros. Pero también está el hecho de si los méritos que Él gana y que nos lo entrega a nosotros por medio de este santo sacrificio eucarístico, también nosotros estamos invitados a dar méritos. ¿Por medio de qué? La disponibilidad completa, incluso con la misma, con el mismo sacramento de la reconciliación. Ahí estamos preparando esos méritos en los cuales también nosotros tenemos la capacidad de darnos dentro del sacramento de la Eucaristía. Los fines de la
Santa Misa son 4. Pues si alguien tiene más, pues le cuento que solo son 4. Adorar a Dios. Como vayamos, como entremos, llevamos la intención única de adorar a Dios. La principal de adorar a Dios. De darle gracias. De pedirle beneficios. Y sobre todo, y satisfacer nuestros pecados. Eliminar completamente la vida pecaminosa. Podemos unir todo nuestro día a la Santa Misa. Esto también me gustaría dejarlo claro. Independientemente, hoy en día también hay que ver mucho el tela que cortar con respecto a las misas presenciales, ¿verdad? Uno dice, bueno, es comprensible de que por la situación en que nos encontramos la misa tenga que hacerla presencial. Virtual, quiero decir, perdón. La voy a hacer virtual. Pero algunos ya vamos viendo de que no es lo mismo, lógicamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos encontramos con Cristo vivo ahí. En la televisión es solo participar, de escuchar su palabra, pero encontrarme con Jesús no lo logro. Entonces también me invita a que durante el proceso que tenga la oportunidad de tener esa vivencia con Jesús, Eucaristía en el sacramento, a que de ahí en adelante yo sepa vivir a lo largo de mi día con esos sentimientos con los cuales yo he participado de inicio a fin. Puntos claves, la oración colecta. Otro punto clave, la oración postcomunión. Eso nos dice, lógicamente, va a iluminar también las palabras de Dios, la oración de los fieles, cada uno de los gestos que está dentro de la Eucaristía, dentro de la celebración, nos van a ayudar a encontrarnos, pero sobre todo nos deben de estimular a querer vivir todo lo que hemos, ahí valga la redundancia, vivido en ese sacramento, a expresarlo en nuestro cotidiano, en nuestro vivir externo desde ahí. Y finalmente me quedo con eso, propósitos para avanzar en este día. Hay que estimar la misa, tanto que se procure asistir siempre que sea posible. Aquí, y yo les comparto esto, ¿por qué? Porque aquí escucho mucho, ¿verdad? Padre, ya me acostumbré a vivirla virtual. ¿Por qué? Es que la pandemia está mal, padre, y no hay mucha gente aquí dentro de la iglesia. Yo digo, sí es válido, pero le hago la pregunta, ¿verdad? Y entonces, comes virtualmente, quiere decir que no vas al súper, no vas a otros lugares, estás literalmente en tu casa. No, salgo a otros. Ya con que me diga que sale a otras actividades, yo digo, entonces hay que saber poner con todo el respeto del mundo, incluso con el cuidado que se debe de nuestra salud, el encontrarnos con Jesús literalmente cara a cara, ¿verdad? Porque si no, nos podemos enfriar, nos podemos desmotivar o asumir de que Jesús va a ir cada vez soltándonos más tiempo, ¿verdad? En cuanto a la relación que podemos tener. De repente, bueno, sí, Dios está en todo lugar, yo lo entiendo, pero ese volver a vivir esa última cena solo lo podemos hacer de manera presencial. Con una participación, eso sí, dice, con una participación consciente, activa y sobre todo, eso que sea fructuosa. ¿Qué fruto me va a dar cada vez que yo me encuentro con Jesús Eucaristía? Con ese precioso sacramento, ¿qué fruto voy a traer? Porque si no, en algunos casos se puede convertir como un ritualismo, no un sacramento, sino un ritualismo. Y de igual manera, otra de las invitaciones para poder avanzar en nuestra vida cristiana es unir los pequeños sacrificios de cada día con ese precioso sacrificio de Cristo, que se renueva en la Eucaristía. Sabemos que es un memorial precioso, que no es solo histórico,
pero que sí nos lleva a recordar lo que Jesús hizo por amor a nosotros. Y en ese momento, ponerle también a Dios cada uno de esos momentos de sacrificio que podemos tener, momentos difíciles, momentos hermosos de nuestro día, y ahí acoplarlo para ser partícipes junto con Jesús en este precioso sacramento. No solo de decir como que aquí vengo a recibir, no, también aquí vengo, aquí traigo mi persona, mi total disponibilidad para el sacramento. Eso es lo que Dios nos invita también poco a poco a dar los pasos. Hasta aquí me detengo y continuamos con más avisos. Vamos a ver que aquí tengo. Excelente, Fabián, se me había olvidado el don. Muchísimas gracias, cena de pan y vino. Bueno, vamos a, antes que otra cosa suceda, vamos a ver, porque aquí ya me está ganando. Sacramentos, vamos a ver. La Eucaristía en el derecho canónico. Siempre, ¿verdad? Los voy a mandar al derecho canónico para que vean que hay unas cositas ahí que nos gusta, ¿verdad? Y sobre todo para que también ustedes tengan buen criterio de observante, ¿verdad? Porque aquí entre nos hay veces que nosotros, como decimos los salvadoreños, ¿verdad? Hacemos fresco de ensalada con las celebraciones y todo lo creemos que es pastoral y no todo se puede hacer pastoral con el nombre de Dios, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado para esta clase de celebración. Yo creo que si Dios lo permite, para el próximo, la próxima clase la vamos a hacer vivencial, ¿verdad? No vamos a hacer la Eucaristía propiamente, pero sí voy a ir dando algunos detallitos para volver a refrescar la importancia de cada uno de los gestos eucarísticos que tenemos, ¿verdad? Yo les agradezco y estoy a las órdenes siempre. Gracias, Padre, por esta enseñanza. La verdad que hemos vivido tanto dentro de nuestra religión y todo, y que desconocemos muchos detalles hermosos que hoy se nos están aclarando y que vamos a tener en cuenta cada vez que vayamos a vivir la Sagrada Eucaristía, ¿verdad? Esa presencia del Señor mismo ante todo y estar comprometidos también a renovar cada día la parte que nos corresponde. Gracias. Siempre invitación, ¿verdad? A que queden, si hay dudas, ahí se las hacen llegar a don Tomás o a Lidia y luego ellos me lo pasan y yo con gusto respondo, ¿verdad? Como les digo, siempre estamos para clarificar tanto el catecismo como el derecho canónico. Muchas gracias, Padre Ramiro, por guiarnos en este sacramento de los sacramentos tan importante, descubrir que todo va y llega a este sacramento de la Santa Eucaristía, ¿verdad? Me sorprendió en la tarde encontrar en los documentos que nos mandó, porque sí, estoy en la tarde, tuve tiempo de verlos, pero me sorprendió que ahí donde se pone el Santísimo en el altar, a eso se le llama también el sacramento de los sacramentos. Es una cosa maravillosa, no lo sabía y qué bonito entenderlo ahora. Bueno, nosotros queremos compartirles algunos avisos de la comunidad, como son los siguientes. El próximo viernes 16 de julio vamos con la segunda parte del el sacramento de la Eucaristía. Así que por favor no olviden mantenerse en oración durante la semana, orar por cada uno de nosotros, por el sacerdote y su padre Ramiro y su congregación. Y también hacerles una invitación especial desde ya para el lunes 26 de julio, que es la Asamblea General de la Comunidad, a las 7 de la noche vía Facebook Live.
también exhortarlos a que quienes puedan hacer sus pagos o más bien sus ofrendas de la Escuela de la Fe, puedan ayudarnos en ese sentido, puesto como ustedes ya lo conocen, son parte de esas bendiciones que están llegando a la comunidad para diferentes compromisos que tiene la comunidad, ¿verdad? Como la casa de retiros que ustedes conocen y que hay que cuidarla, hay que mantenerla, hay que tener ahí a las personas que la cuidan, otros gastos más que hay que hacer y que nosotros estamos de esta manera colaborando también. No quiero dejar de mencionar que cada cosa que nosotros ofrecemos al Señor en esta misión que tenemos en la comunidad también tiene su retribución, y esa retribución es en bendición para nuestras casas, nuestras vidas, nuestros trabajos también, ¿verdad? Así es que esas son los avisos de esta noche. Muchas gracias por su fina atención. Gracias, Padre, nos regala la bendición. Con todo gusto. Nuestro auxilio es el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No deseches las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Señor, escucha nuestra oración y llegue a ti nuestro clamor. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Oremos. Dios todopoderoso y eterno, que con la ayuda del Espíritu Santo preparaste el cuerpo y el alma de María, la Virgen Madre, para ser digna morada de tu Hijo, al recordarla con alegría, que por su poderosa intercesión líbranos de los males presentes y de la muerte eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Y por la intercesión de María Santísima Auxiliadora, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus seres queridos, y les acompañe siempre. Amén. 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 Que pasen una linda noche, que Dios me les bendiga y si Dios lo permite, nos encontramos de hoy en noche, ¿verdad? Gracias, Amén. Padre. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Buenas noches, Dalila. Buenas noches. Y estudien.